Muy buenos días a todos, hermanos, amados en el Señor. Esta es mi primera vez grabando audio en español, entonces le debo pedir disculpas por mi acento y mis errores gramaticales. Bueno, hoy me gustaría hablarles sobre un tema muy discutido que es la famosa batalla entre la carne y el espíritu. Yo durante muchos años viví un cristianismo de derrota hasta que el Señor en su bondad escuchó mi llanto interior y me levantó. Así que hoy hablaré con gran humildad sobre este tema porque sé que solo el Señor tiene el poder de levantar, porque cualquiera que se ensalza será humillado, dice la Escritura, y el que se humilla será ensalzado. Esto lo dices en Lucas 18:14. Por lo tanto, con respecto a la cuestión de la salvación y relativa santificación, nadie tiene el derecho a la jactancia y toda la gloria va al Señor, como dice Efesios 8:2. Ya saben que no solo la cultura contemporánea, sino también todas las religiones se centran en la exaltación del hombre y de sus capacidades. Como sabemos, el concepto mismo de cualquier religión es la presunción del hombre para poder alcanzar su perfección, su santidad, su salvación, llegando hasta Dios con sus propios esfuerzos. Mientras que el verdadero cristianismo nos habla de un Dios que se hizo hombre y se humilló para salvarnos, mostrando que no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, como enseña también Juan 15:5, incluso Mateo 19:26, cuando dice: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y hace unos días incluso yo escuché una declaración del Papa Francisco que decía que Dios no podría ser Dios sin el hombre. Imagínate, Dios que no puede ser Dios sin el hombre. En cambio, la realidad es lo opuesto, es decir, que el hombre no sería más que polvo si no fuera por Dios quien lo convirtió en un ser vivo. Entonces, quiero advertirle de todas esas doctrinas que exaltan al hombre, exaltando sus habilidades humanas para tener éxito espiritual, y eso en lugar de exaltar a Cristo y su obra en la cruz. Por esta razón, hoy quiero decirles que el primer obstáculo que se debe superar para caminar en el Espíritu es quitar de nuestros corazones el orgullo de querer, de alguna forma, merecer el favor de Dios, creyendo que se puede alcanzar la santidad, la santificación, menguar en la carne, crecer en el Espíritu y todo eso a través de nuestros esfuerzos humanos, que en práctica eso se convierte en un tipo de salvación por obras. Habiendo aclarado esto, veamos ahora lo que Pablo enseña acerca de la lucha entre la carne y el espíritu, porque yo estoy convencido que todo en nosotros debe funcionar por gracia a través de la fe. Como dice Romanos 8:2, como hijos de Dios estamos sujetos a la ley del Espíritu de vida en el ungido Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si creemos en la palabra con todo nuestro corazón y declaramos la verdad con nuestra boca, entonces activamos la fe en el mundo espiritual y las cosas comienzan a cambiar en nuestra vida y alrededor de nosotros también. Si este principio espiritual sirve para la salvación, como lo dice en Romanos 10:10, también funciona para la santificación, porque estas dos cosas están conectadas, la santificación y la salvación. Y lo podemos leer en Romanos 6:22, que dice: mas ahora, librados del pecado y hechos siervo a Dios, tenéis como fruto la vuestra santificación y por fin la vida eterna. Hay otro versículo interesante también en 2 Tesalonicenses 2:13 que dice:
Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación en el Espíritu y fe de la verdad. Este versículo es muy claro. Entonces, para enfrentar nuestra batalla diaria, la batalla entre carne y espíritu, es imprescindible creer en la obra que Cristo ya realizó en la cruz para nosotros, en lugar de intentar de ganar cosas que Él ya ganó para nosotros, como su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Y hasta que nuestra mente no ha sido renovada por la verdad de la palabra de Dios, quedamos en la ignorancia de lo que Cristo ha ganado, entonces vivimos frustrados, derrotados y sin fuerzas. Hago ahora una comparación para explicarme mejor. Imagina que hay un ciego encerrado en una prisión. Incluso si alguien abre la puerta, no lo nota, no se da cuenta y continuará viviendo dentro y haciendo un gran esfuerzo para escapar de la ventana de una prisión que ya tiene la puerta abierta. O imagina, por ejemplo, a un hombre sordo que se esfuerza para llegar a un lugar distante a pie. Incluso si alguien lo llama para llevarlo con el coche, él no oye y no se da cuenta y seguirá pensando que debería llegar a pie. Por eso, hoy en día, hay muchos cristianos que se enfrentan a la carne como si fueran ciegos y sordos a la palabra de Dios y experimentan frustración y fracaso porque no conocen la verdad sobre esa carne. A menudo necesitan experimentar una reforma de su mente que en práctica consiste en un nuevo arrepentimiento. La palabra es metanoia, que es un cambio de mente, un cambio verdadero, que solo puede obtenerse a través de la verdad de la palabra de Dios. No se puede obtener de manera humana, de manera natural. Se debe obtener de manera sobrenatural, a través del Espíritu Santo y de la palabra, y sacudiéndonos de la religiosidad. Bueno, ahora declaramos las verdades de la Biblia acerca de nuestra carne, ¿vale? El versículo clave más poderoso es Colosenses 3:3, que dice: porque habéis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo, en la carta a los Romanos al capítulo 7, habla del hombre bajo la ley, el hombre viejo, que intenta de cumplir la palabra, pero su carne no lo permite. Luego, al capítulo 8, habla del hombre nuevo, que ha nacido de nuevo en Cristo. Leemos entonces Romanos 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, lo expresa el pasado, estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Y luego el capítulo siguiente, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces aquí explica bien quiénes son los que están en Cristo, exactamente los que van conforme al Espíritu. Al versículo 3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y el versículo siguiente, el 4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Mira que aquí lo explica. Nosotros somos los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces es algo cumplido ya por Cristo, y aquí lo explica bien. Romanos 8:9. Mas vosotros no estáis
en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu, si tenemos esta nueva naturaleza, si habemos nacido de nuevo, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a él. Y Romanos 6, versículos 6 y 7, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Entonces, ¿qué dice? Que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Esto es clarísimo. Y mira esto como aclaras las cosas. Romanos 6, 11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Y el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Mas ahora, librados del pecado y hechos servos a Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Versículo 22. Y esta es otra clave, hermanos, renovar nuestra mente a través de la fe en la palabra de Dios. Declarando estos versículos, estas verdades bíblicas, nosotros vamos a renovar nuestra mente y por medio de la fe recibimos la gracia para tener éxito, para ganar nuestra batalla. Esto hará una enorme diferencia en nuestra vida espiritual. Ahora sigo leyendo. Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Que lo que nace de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tenemos este nuevo nacimiento, nacido del Espíritu, Espíritu somos. En práctica, esta carne ya no vale tanto. Estamos sujetos a la ley del Espíritu. Si habemos nacido de nuevo por agua y Espíritu, nuestra posición espiritual está con Cristo en los lugares celestiales. Como lo dice Efesios 2, el versículo 6, lo expresa al pasado como algo que ya se ha cumplido y que todavía no veamos. Pero dice, mira, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si somos salvos, nuestra misma fe hace las obras dentro de nosotros, a través de nosotros, porque la fe sin obras está muerta. Y Dios no nos ha dado una fe muerta, hermanos, sino que Él nos dio una fe viva, porque es un don de Dios, y Dios no te va a dar un don muerto, ¿sabes? Entonces, si hacemos buenas obras, es por el don que Dios nos ha dado, para que nadie se glorie, claro, porque si dependiera de nosotros, hay jactancia en eso, ¿no? Todo pasa por gracia, hermano. Ni siquiera las oraciones que decimos pueden ser oraciones verdaderas, a menos que dejamos que el Espíritu mismo las haga a través de nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros y produce en nosotros las oraciones que debemos hacer,
porque de lo contrario ni siquiera sabemos cómo orar. Esto lo enseña Romanos 8 al versículo 26 y 27. Míralo. Y de la misma manera Dios obra en nosotros tanto la voluntad como el hacer. Esto lo afirma Filipenses 2:13. Entonces Dios obra tanto la voluntad como el hacer. Por esto Pablo en 1 Corintios 15:10 dice: empero la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Qué significa eso? Que él dice, sí, hay un trabajo que hacer, pero ese trabajo no lo hago yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, que está dentro de mí. Ed es por gracia que yo soy lo que soy. Y sabemos quién es Pablo. Pero él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, no digo que no se debe trabajar, hermanos, pero no nosotros, sino la gracia de Dios que está con nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros y produce en nosotros las oraciones y va a producir la voluntad, el hacer. Y nuestra carne, como hemos visto, ya está crucificada, está sepultada. Nosotros somos muertos y nacido otra vez. Y hay una ley del Espíritu. Estamos sujetos no a la ley de la carne, a la ley del pecado. No estamos sujetos a estas leyes. Estamos sujetos a la ley del Espíritu. En cuanto a mí, si vivo es por la gracia de Dios. Si clamo a Dios es por gracia. Si puedo orar es por gracia. Si hablo es por gracia. ¿Cómo es la gracia? Si puedo comer, si puedo ayunar. Es por gracia si recibo dones espirituales, es por la gracia si recibo prosperidad, es por la gracia si cualquier cosa, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, desde la mañana en que el Señor me despierta hasta la noche, cuando el Señor me ayuda a dormir. Todo es por la gracia de Dios, hermanos. Solo a través del Espíritu de la gracia es posible hacer que las obras del cuerpo mueran. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, Romanos 8:13. Dice que si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces las obras de la carne sí que se deben mortificar, pero por el Espíritu, no con nuestros esfuerzos, hermano. Nuestros esfuerzos van a fracasar. Es por gracia que Dios crucificó nuestra carne con Cristo. Entonces luchar en contra de una carne muerta, crucificada y sepultada es muy distinto que luchar creyendo a la mentira del diablo que nos dice que nuestra naturaleza es pecaminosa y que no somos pecadores destinados a la derrota y que tenemos un lobo dentro de nosotros. ¿Cuántas veces escuché estas enseñanzas? Que tenemos un lobo vivo dentro de nosotros y que si le damos de comer, este lobo va a ganar. Esto no es bíblico. Por cuanto un cristiano pueda esforzarse por orar y ayunar durante días y noches para intentar de derrotar su carne, si no se hace todo en gracia, creyendo y declarando que esta carne ya está derrotada por Cristo, por el poder del Espíritu Santo, entonces si hacemos todos estos esfuerzos para derrotar la carne, es un acto religioso que nada aprovecha. Esto es como lo hacen también los de otras religiones que ya hemos hablado, como lo hacen, por ejemplo, los hindúes o los musulmanes durante el Ramadán. Y como ellos también, muchos cristianos que buscan el favor de Dios a través de sus propias obras. Y en alguna manera están menospreciando el Espíritu de la gracia, actuando así. Leemos
lo que dice Gálatas 3, el versículo 2 y 3. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Esto es el peligro de todos los cristianos, intentar de perfeccionarnos por la carne, hermanos, y no por la fe en la palabra. Recibiste el Espíritu por vuestras obras, dice Pablo, o por el oír de la fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Esta es la clave de todo esto devocional, de todo lo que estamos hablando. Hay muchas diferencias entre buscar a Dios a través de la gracia, por medio del Espíritu, y buscar a Dios a través de nuestros esfuerzos, por medio de nuestra carne. Dice Jesús en Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Muchas horas me dirán, ¿y qué pasará si seguimos caminando en la carne, a pesar que sea crucificada, muerta y sepultada? Mira, pasará que esta muerte de la carne empezará a manifestarse físicamente en nuestra carne, con consecuencias negativas en esta tierra. ¿Y qué pasa si no caminamos conforme al Espíritu? Pasará que, como Jonás, tendremos nuestras consecuencias. Pero, si verdaderamente somos hijos suyos, Dios tiene el control de toda nuestra vida. Y la primera carta de los Corintios, al capítulo 11, versículo 32, dice precisamente que seremos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo, hermano. Pero este es otro tema, ¿vale? Esto deberá desarrollarse bien en un próximo devocional. Ahora les deseo a todos un buen día con la bendición del Señor. Pido disculpas otra vez porque no hablo muy bien, por mi pronuncia, por mis errores gramaticales, pero la verdad es que les deseo a todos un buen día bendecido y de ganar vuestras batallas con la palabra de Dios en vuestra boca, con la palabra de Dios en nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente para ganar. Debemos tener fe y declarar. Esto es el principio espiritual que siempre tiene éxito. Un abrazo en el nombre del Señor. Chao.